Déjale saber que este es el día que el Señor ha hecho para alegrarnos y regocijarnos en Él. Déjale saber que estamos en la iglesia y que hemos venido a celebrar en la presencia del Todopoderoso. Pueden ocupar sus asientos. Gracias damos. Por aquí está Judith. Judith, por favor, ponte en pie. Judith es una de las hermanas amadas, queridas en esta comunidad de fe. Judith, ponte en pie. Judith, un fuerte aplauso a nuestra hermana Judith. Barranquilla, Colombia. Hace varios años atrás me encontraba ministrando cuando se le celebró el primer año al pastor Carlos Reyes, un pastor que ha plantado muchas iglesias ya en Boston y en toda Colombia. Y a mí me tocaba pues hacer ese memorial, y allí entre aquellos bleachers, aquellas gradas, allí se encontraba Judith. Y nunca olvido esa experiencia, que me llevaron para hacer esa ceremonia y estaba Judith. Así que Judith, te bendecimos mucho. Y pues también tenemos por aquí Juana, que regresó de Santo Domingo. Pues, bien. Ya. Silvia, la mamá, bueno, siempre está aquí Silvia, te estamos vigilando unos días. Después de hoy, every Sunday ya puede estar aquí, ¿ok? Porque tu mamá no falla, ¿ok? Ya bien. Pero gracias, Silvia. ¿Cómo está el niño? ¿Bien? ¿Crecido ya? ¿Ya un hombre ya? Son dos. Dos. Pero yo vi al otro también. Oh, 2 años. Tú me haces 2, si tú me haces 3, voy a decir 3. Es 2 años. Se está abriendo gavetas y todo, ¿verdad? Ya empezó a abrir gavetas, empieza a romper las cosas, explorando, después viene la repetición. Qué bueno, que está muy contento y que lo disfruten. Y María León, ¿dónde está María? María León. María, ponte en pie, María León. Esta hermana nos fue de una extremada bendición en lo que es Uganda, África. Gracias a tus donaciones logramos poner no solamente ropa, sino lograr poner tabletas en muchos jóvenes de Uganda en medio de esa pobreza. Primero, para que tuvieran la Biblia, para que pudieran tener la Biblia dentro de las tabletas, para que tuvieran ese instrumento de educación que es muy difícil en Uganda. Ellos tienen que estar en las escuelas, bueno, lleva 2 años fuera de escuela, y tener una tableta en las manos y ropa. Agradecemos esa gran donación que tú hiciste, se distribuyó hasta lo máximo y ya se te enviará un recibo de parte de la iglesia por esa gran donación que hiciste para África y Uganda. Allí en Uganda ahora mismo hay algún joven abriendo alguna tableta. Gracias a la gran ayuda que tú hiciste. Creo que esta hermana hizo algo extraordinario. Héctor también, que donó tabletas. Héctor Nolasco, ponte en pie. Estas las tabletas que donaste llegaron y se distribuyeron de manera correcta. Perdimos 2. Y digo perdimos 2 porque cuando hicimos inmigración, que hay que hacer siempre aduana, le dije al pastor José Tejada, mándame carta, porque yo viajo mucho, eso conozco el sistema, mándame carta del ministerio y mándame la exoneración de impuestos como organización sin lucro religioso. Cuando llego nunca me llegó eso y lógicamente tuve que enfrentar la situación con la aduana, y cuando ya parecía que las cosas no iban a marchar bien, Mirta estaba conmigo y de momento me vino esa idea que solo Dios pudo poner en mi corazón. Ya con eso abierto ahí, sabíamos que podían decomisar eso o imponernos fuertes impuestos, especialmente todavía Uganda está como en los años 30 y 40. Uganda está atrasada en ese aspecto de los campos, no es como Mozambique quizás o como África del Sur, que África del Sur, eso es usted ir a estar en Estados Unidos, digamos, Kenia en muchos lugares, pero recuerdo que le dije a ella, ¿cuántos niños usted tiene? Y me dijo 5, ¿verdad? 5, y le dije, pues, queremos darle 2 de estas tabletas a esos niños. Se puso tan contenta, le cambió el rostro, ese era el oficial principal, le cambió el rostro,
cierre eso, siga por ahí, and go ahead. Y todos los demás se quedaron frisados y nosotros contentos sacamos nuestra mercancía. Pero si me pongo a discutir que soy obispo, que soy iglesia, es más, le di hasta la tarjetita, porque en una me trató de probar y me dijo, usted me puede invitar a Estados Unidos, y como todo el mundo, a cualquier país, todo el mundo quiere salir de su país a Estados Unidos, y le di la tarjeta. Y gracias, le quiero dar gracias a ustedes, gracias a todos aquellos que dieron ropas. No les pido que se pongan en pie porque ustedes lo saben, pero dieron ropa nueva y buena ropa. Hasta mi casa hubo una pareja que llevó ropa para darle a esos niños. Y eso se hizo la distribución. Cuando ustedes dan algo, por lo menos si llega a mis manos, lo que usted da va a llegar a las manos de la persona que va a ser recipiente. Porque yo creo mucho en eso. Y yo siembro también. Yo nunca voy a tocar nada de nadie ni tomar ventaja de nadie. Lo que usted daba es como cuando vamos a los viajes y me dan de propina. Yo soy el que hago distribuciones con Amy, que Amy es experta conmigo, y hacemos, y lo que se va se distribuye de manera equitativa. Y quiero decirle que fue de mucha bendición lo que ustedes hicieron. Y ya Mirta comenzó a preparar ahí para levantar Biblias, ya tiene Biblias, tiene Nuevos Testamentos, ya tiene utensilios que va a llevar allá, y no sé yo si vaya todavía el próximo año, porque no sé si me toca ir a la India, que se ha suspendido, pero si llego, el grupo que llega va a llegar bien afirmado, porque sé que yo tengo muchos viajes y tengo que ser sabio también, y ya, aunque no soy Superman, ni soy como Hanley, Flash, que está aquí, visita a Nazaret y regresa aquí. Les quiero invitar a acercarnos a Gálatas capítulo 2, versos 11 al 12. Sé que el mensaje que voy a exponer, dependiendo del contexto emocional que uno se encuentre, el mensaje puede caer pesado, el mensaje puede ser confrontador, el mensaje quizás a alguien no le pueda gustar, pero tomando en cuenta que tengo un contexto tranquilo, alegre, bendecido, desayuné bien, dormí bien, mi esposa me trató bien, ustedes me han tratado al chimega bien, pues creo que todo va a ser positivo. Porque la palabra dice, y quiero hablarles sobre la confrontación a Pedro, cuando las confrontaciones son necesarias, cuando a pesar de tu experiencia en Cristo y de lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú tienes que confrontar a alguien cerca de ti, a alguien que tú estimas, a alguien que tú respetas, a alguien que tú has admirado, a alguien que de otra manera tú no lo harías, pero llega un momento que hay que confrontar. Y dice la Escritura, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y está aquí la declaración que dice, le resistí cara a cara, y trataré de analizar eso por encima, aunque yo sé que ustedes son expertos en la Escritura y ya pueden poner los sinónimos, porque era de condenar, y todos los sinónimos que pueda aplicar a condenar, lo estaré tratando de señalar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía. Y circula esa palabra y póngale los sinónimos, y ya con eso usted tendrá el sermón. Se retraía, y no solamente se retraía, sino que también se apartaba. Y aquí vemos al intrépido, al sanguíneo de Pedro, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Si no hubiéramos tenido el capítulo 2, versos 11 al 21 del libro de Gálatas, nunca hubiéramos conocido de esta confrontación que le tocó hacer a Pablo de Tarso, le tocó hacerle a Pedro. De ver a estos dos titanes como apóstoles enfrentarse al uno al otro, y aún más, de ver un rompimiento desde el punto de vista de posiciones, de ver una afirmación, de ver a un Pablo que es capaz de poder confrontar, y esa palabra confrontar viene con frente,
frente a frente, cara a cara, de tú a tú, de yo a ti, mirándote a los ojos y tú mirándome a los ojos. Porque Pedro, de alguna manera, estaba bailando un cha-cha-cha y un guaguancó juntos. La comunidad puertorriqueña, yo sé que ha sentido mucho la muerte de Roberto Roena, Mr. Bongo, una persona que marcó la música afro-caribeña y que de alguna manera, si usted creció en los 60, usted tiene que de alguna manera, Puerto Rico, a África le encanta la salsa. En África le encanta la salsa en cualquier lugar. Esos salseros puertorriqueños son queridos en toda África. Le encanta la salsa porque la salsa llevó otra dimensión para ellos y ellos lo que todavía es esa cultura, no se despegan de esa cultura. Varias cosas les invito a observar en el pasaje. Primero quiero observar la confrontación a Simón Pedro. Dice que cuando vino a Antioquía, verso 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. En el Nuevo Testamento, la versión Biblia libre, dice, sin embargo, cuando Pedro fue a Antioquía, tuve que confrontarlo directamente, porque evidentemente estaba equivocado en lo que hacía. Cuando llegan esos momentos que hay que hacer confrontaciones porque la persona está equivocada. Porque la persona sabe que lo tenía que hacer mejor y no lo hizo. Porque la persona quizás entra en un mecanismo de autodefensa y de defenderse a sí mismo. Cuando la persona no quiere admitir el error que ha cometido, la falta que ha cometido y usted lo tiene que confrontar. Hay momentos que hay que hacer esas confrontaciones. Hay momentos que hay que ser honesto con uno mismo. Hay que ser honesto con el Señor, hay que ser honesto con la palabra. Hay momentos que usted tiene que parar, hasta aquí llegó esto y esto tiene que parar aquí. Hay momentos que usted se puede exponer hasta perder un trabajo, hasta perder una amistad por querer ser honesto y querer ser sincero y sincera. Pero hay momentos que lo tiene que hacer. Allí se encontraron estos dos titanes apostólicos que aparecen en dos hermosas estatuas en la plaza de San Pietro, allá en Roma. Allá en esa catedral inmensa de San Pedro. Allí aparecen esas dos estatuas en aquel semicírculo adornado por estatuas a lo estilo romano, en esa plaza que una vez fue el círculo de Nerón. Allí aparece Pablo con Pedro. Allí los que hemos visitado a Roma aparece la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pablo, donde reclaman tener los restos de Pablo en la iglesia de San Pablo y San Pedro. Y los que han estado en Roma saben que cuando llegan al altar principal, exactamente debajo del altar principal, están las reliquias de San Pedro. Y según un papa muere, si ha marcado, lo van moviendo ahí y al otro papa lo sacan y lo regresan más adelante porque debajo de la catedral pues está el lugar sacrosanto de los papas. Y usted va a ver todo, cuando entra al Vaticano, y va a ver, bueno, el Vaticano es todo, pero cuando entra a la catedral, usted se va a encontrar en la catedral cómo están los adornos de las cabezas también de los bustos de los diferentes papas, la historia de todos los papas. Allí se encontraron estos dos titanes. Uno representaba la ley, la circuncisión, las obras. El otro representaba la incircuncisión, la gracia y la fe. Cada uno con vistas de punto de vista diferente. Parecía que en el Concilio de Jerusalén se habían superado todas las diferencias. Pero ahora que Pedro viene y va a visitar a Antioquía, lugar que estuvimos no hace mucho, muchos de nosotros, Antioquía de Siria. Allí hay una gruta, hay una caverna. Allí se dice que fue la primera iglesia de los gentiles en la cristiandad. Allí llegan los turistas y llegan los peregrinos y hacen sus oraciones dentro de esa gruta y de esa caverna.
en una colina frente a esa ciudad. Pedro tiene que llegar a Antioquía. Y cuando llega a Antioquía, el Pedro que hace defensa en Hechos capítulo 15 y que Jacobo, el hermano del Señor, conocido también como Santiago, el hermano del Señor. El nombre Santiago, pues lo que significa es San Jacobo, y de ahí es que viene el Santiago, significa San Jacobo, San Jacob. Y llega Jacobo, el hermano del Señor, que era quien ahora tenía la fuerza y se perfila como el obispo de la iglesia en Jerusalén. Se envía a Pedro. Pedro llega hasta Antioquía, y cuando llega a Antioquía comienza a tener los convivios, como le llaman los hermanos tejanos y mexicanos, a tener sus convivios, a tener sus comidas, quizá el ágape. Comienza a estar con ellos. Pero cuando llegan unos de la circuncisión que se identificaban con la línea teológica de Santiago, Santiago se perfila, el hermano del Señor, como uno que aún desde que Cristo inició su ministerio había sido preparado según tradiciones ya en las escuelas rabínicas, y lo encontramos pidiéndole al mismo apóstol Pablo que cumpliera con los rituales, aún raparse la cabeza y hacer otras cosas, y dicho sea de paso, mete a Pablo en problemas posteriormente, porque Pablo de ahí es que es arrestado. Allí se encuentran estos dos titanes. Dice la Nueva Traducción Viviente, cuando llegó por primera vez, dice, Pedro comía con los creyentes gentiles, aquellos que no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron los amigos de Jacobo, Pedro no quiso comer más con esos gentiles porque tenía miedo a la crítica en la necesidad de la circuncisión. Pedro seguía creyendo en su mente la circuncisión. Y es aquí que nos lleva esto a reflexionar a nosotros, que Pedro asume una actitud inapropiada, una actitud inaceptable, algo que tenía que ser reprochado, algo que no podía ser aceptado. Pedro se puso a jugar de una manera, a aparentar algo de otra manera. Y podemos nosotros caer en eso de poder confundir la religión con una relación con Cristo. La relación con Cristo tiene que trascender todas las cosas. Tenemos que practicar una religión, tenemos que tener una dogmática religiosa, tenemos que crear dogmas para preservar las doctrinas que tenemos. Pero el problema es cuando la cultura nuestra invade nuestra experiencia que tenemos que tener con Cristo. Estando en Uganda, algunos vieron a los niños comer con las manos. Y se quejaron, mira, aquí en Uganda se come con las manos, pero en muchos lugares de Centroamérica se come con las manos. Mucha de nuestra gente comía antes con las manos. Entonces hay una reacción de pensar que ellos pues comen con las manos porque no pueden tener utensilios. Pueden tener utensilios, pero la cultura en Uganda es que se tienen que lavar bien las manos y tienen que comer con las manos. Estando comiendo con árabes, la cultura es que se lavan bien las manos y comen con las manos. Y estando en una casa de unos amigos palestinos, Rosa estaba conmigo y nos invitaron a comer. Gente, pero todos los palestinos no son malos, porque viven en Jerusalén. Y nos invitan a comer, y recuerdo cuando esa señora cogió y metió las manos dentro de ese cordero, metió las manos y sacó el trozo de cordero, lo partió y nos los tiró al plato. Otro ministro que está con nosotros reacciona. O sea, eso no se hace, meter la mano en la comida, pero eso es cultura. Entonces uno tiene que entender el concepto de la cultura. Tú vas a Uganda, ves las jóvenes rapadas, primero porque algunas tribus se rapaban, y segundo porque los británicos al establecer sus escuelas cristianas exigían que las africanas se raparan la cabeza para que todas estuvieran uniformadas con el uniforme y con la cabeza. Unas el pelo le crece de una manera, a otras de otra manera, y para resolver el problema vamos a raparle las cabezas todas y todas están uniformes.
Otra manera era también para protegerse de los gorilas en algunos lugares, porque la niña fácilmente en ese momento se podía vestir de varón para que cuando la habían rapado los gorilas iban a llevar quizás a otras niñas, pero a esas niñas vestidas de varón no se lo llevaba, y una manera de poder tener una autodefensa en un momento particular. So, uno tiene que entender lo que son los principios muchas veces en el área de religión. Quizás nosotros entramos aquí con zapatos, pero usted no va a ir, o vamos a la funeraria ahí con zapatos, pero como yo que he tenido que ir cuando algún hindú de la comunidad ha fallecido y alguien me ha dicho algo, mire que falleció fulano y yo aparezco y doy unas palabritas, me tengo que quitar los zapatos para estar en la Elcot, porque falleció un hindú y cuando les veo echándole colonias y perfume, eso a mí no me puede llamar la atención, porque sé que es la cultura en la cual ellos se encuentran. Entonces uno tiene que darse cuenta de esto. Pedro había sido impactado. Algo se aprobó en el Concilio de Jerusalén, pero muy dentro de su corazón él lo seguía todavía practicando. Y a él se suman todos esos que tienen tendencias legalistas, que quieren imponerle a otros cosas que ellos mismos a veces ni pueden cumplir. Saber que nosotros tenemos que aprender a separar muchas cosas de nuestras vidas. La iglesia ha ido madurando, la iglesia ha ido avanzando. La iglesia de los 70 no es la iglesia de los años 2020, pero en medio de todo yo no puedo arrastrar lo que la iglesia de los 70 hacía, pero hay cosas que son innegociables y son los principios de la fe y lo que hemos aprendido en Cristo Jesús. Número 2, quiero considerar la contaminación de Simón Pedro, versículo 13. Dice, como resultado de su actitud, de su mal ejemplo, de su manera de comportarse, de hacer las cosas disimuladamente, otros creyentes judíos comenzaron a imitar la hipocresía de Pedro. Otros que estaban participando también tomaron la misma actitud hipócrita de Pedro. Y Bernabé, ese campeón, ese que estuvo todo el tiempo al lado del apóstol Pablo, ese que subió hasta el concilio de Jerusalén, ese que expuso, ese que defendió, ese que fue referente para la conversión de Saulo de Tarso, dice, se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando a veces vemos personas que toman ciertas actitudes y nos dejamos arrastrar por el mal ejemplo que ellos están dando a nuestras vidas. Pedro y los judíos, dice la traducción lenguaje actual, pudieron disimular muy bien sus verdaderos sentimientos. Y hasta el mismo Bernabé les creyó. Eso es que estoy haciendo esto, pero no creo en esto. Es que practico esto, pero esto no es importante para mí. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, debemos aceptar todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Un cambio, una conversión, es una transformación total en nuestros corazones. Hemos abrazado esta fe y sabemos que nos ha hecho bien desde el día que nos rendimos a la persona maravillosa de Cristo. No tomar malos ejemplos, aunque sean del pastor o aunque sea de otra persona. Buscar siempre los buenos ejemplos que van a ayudar a nuestra vida a encaminarse y encauzarse de manera correcta. Ellos no tenían problema en participar con los gentiles, pero ahora ellos se crean problemas cuando llegan gente de la línea de Jacobo, porque ahora ellos no quieren comprometer su llamado testimonio. La relación con Jesucristo va más allá que la religión con Jesucristo. Religión es ligarse en fe a unos principios, a una dogmática. La relación es una experiencia profunda. Aquellos que tuvieron una experiencia profunda con Cristo Jesús, puede estar la pandemia 2 años más, 3 años más, seguirán perseverando. Pero aquellos que inmediatamente aprovecharon la pandemia para volverse al mundo, alejarse de la iglesia, bajo excusa que en la iglesia le podía dar el COVID, pero le podía dar en el trabajo, le podía dar en la tienda, le podía dar en el edificio donde vive, le podía dar en el ascensor que tienen que tomar todos los días, le podía dar en la guagua que toman, le podía dar en el tren que tienen que tomar diariamente. Nadie dejó de utilizar los subways de Nueva York repletos de gente, ni el ferry, porque hubiera mucha gente y le diera COVID. Pero una gran mayoría les escuché decir que hasta que no se resuelva esto, no regreso a la iglesia porque me puede dar COVID en la iglesia, y te puedo decir donde menos te va a dar COVID es en la iglesia. Cristo cuida de su iglesia como nos cuidó a nosotros. El espíritu de la hipocresía es un espíritu muy contagioso.
la gente o la persona comienza haciendo algo y otro comienza a imitarlo. Y podemos nosotros caer en esa actitud. El hipócrita sabe que lo que dice, que lo que hace, lo que expresa es incorrecto, lo sabe. Sabe que no lo está haciendo de manera correcta, pero lo hace. Pero al hipócrita no le importa. Hay cosas que no cree y aparenta que las cree. El hipócrita lo que busca es quedar bien con las personas siempre. No quiere ser criticado. Quiere vivir bajo una apariencia religiosa. Pero aquel que tiene una experiencia con Cristo toma posturas que son decisivas y que son muy francas en su vida. Todos nosotros hemos tenido que tomar posturas en momentos dados de nuestra vida para poder corregir algo. Fuimos a África. Esta persona se comunica conmigo y me dice, mire, reverendo Silva, yo sé que fueron a África, dieron tabletas, llevaron ropa. Yo tengo un lugar que ustedes tienen que ir también y les voy a arreglar todo para que puedan llegar y ahí ustedes pueden llevar tabletas, pueden llevar ropa. Le dije, mire, hermana, el Señor no me ha dicho a mí que yo vaya a ese lugar, no creo que me lo va a decir a mí. Yo no siento ir a ese lugar, usted puede ir a ese lugar. O sea, ya la persona se cree que estamos nosotros buscando lugares para ir a llevar tabletas, ir a llevar ropa. Fuimos a África porque el Señor nos llevó hasta África. Y si nos ha llevado a la India, nos lleva a la India. Y si nos lleva a Australia, nos lleva a Australia. Y si nos lleva a South Brooklyn, nos lleva a South Brooklyn. Pero esa persona pensaba que llamándome a mí ya me iba a reunir un montón de niños, un montón de gente para que yo fuera a hacer un trabajo que el Señor le encargó a esa persona. Lamentablemente yo no voy para ese lugar, no siento ir a ese lugar, no voy a ese lugar porque ese lugar le toca a esa persona. Hay momentos que hay que ser confrontador, pero hay que confrontar con elegancia también. Aquí no se nos dice la manera como él confrontó. Pero tú tienes que saber cuando tienes que confrontar a una persona y Dios nos ha dado herramientas como la bondad, como la amabilidad. Dios nos ha permitido interactuar con otros seres humanos y tú le puedes corregir de una manera que esa persona sienta que tú lo estás corrigiendo, pero tú no los estás avergonzando públicamente. Dice que lo enfrentó cara a cara. Yo no estaba allí, puedo tener especulaciones. Conociendo a Pablo, me imagino que se levantó y se acercó y le dijo, Pedro, esto que estás haciendo, esto aquí no funciona, tú estás tomando una actitud incorrecta. Pero tampoco veo que hubo una resistencia de Pedro hacia Pablo. Más al contrario, después veo que reconoce las virtudes que había en Pablo. O sea, debemos ser creyentes maduros. A veces nos gusta corregir a la gente, pero no nos gusta ser corregidos. Nos gusta llamarle la atención a la gente, pero no nos gusta que nos llamen la atención. Nos gusta señalar a otros, pero no nos gusta que otros nos señalen a otros. Nos gusta hacerle preguntas de las vidas personales a las personas, pero no nos gusta que las personas nos hagan preguntas de nuestra vida personal. Número 3, la confrontación a Simón Pedro. Y veamos ahora ese diálogo, más que diálogo, Pedro nunca contestó, corrijo. Ese monólogo, es Pablo hablando. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Lo encontró que estaba vacilando, estaba en la cuerda floja, estaba bailando cuica. Dije a Pedro, y ve ese círculo, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Has estado comiendo, has estado disfrutando, te has estado riendo, has estado abrazando a los gentiles, pero ahora tú tomas una postura donde tú dices que ellos tienen que judaizarse, se tienen que circuncidar y se tienen que hacer judíos. Traducción en lenguaje actual, la consulté esta mañana y me gusta cómo rinde la traducción en lenguaje actual. Esa conducta en contra del mensaje de la buena noticia iba en contra del mismo. Por eso hablé a Pedro delante de todos los miembros de aquella iglesia en Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no fueras judío.
¿por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Aplicar a otros algo que no hacemos. Mandar a orar a la gente cuando no oramos. Imponer a otros que ayunen cuando no estamos ayudando. A veces nosotros queremos poner medidas para los demás. Estando en Uganda se me acercó una persona y me dijo que yo tenía que ayunar varios días. Pastor Quitín, el Señor me dice que le diga a usted que se tiene que ir varios días de ayunos. ¿Y cuántos días? No sé, 10, 15 días, lo que sea, pero se tiene que ir de ayuno. Y yo dije, váyase usted de ayuno. Váyase usted de ayuno. O sea, ¿pero para qué me está mandando a ayunar? Ahora si me dice el Señor me puso en el corazón que usted y yo nos vayamos en ayuno, pues yo creo que esa persona necesitaba más el ayuno que yo. Entonces tú tienes que saber cuando Dios te habla a tu vida, hay que ayunar, hay que orar, pero tú tienes que saber cuando es un trato que Dios tiene contigo. No es que nadie te esté imponiendo el trato que piensa que Dios te tiene que dar a ti, es tú saber que lo tienes que hacer cuando Dios te llama a hacerlo. Esto demuestra que Simón Pedro, quien es presentado como el primer papa de la iglesia y que se define que tiene la infalibilidad papal, y todos los papas se definen como que tienen la infalibilidad papal. Los papas pueden hablarles cátedra, pero sin embargo nosotros que estamos lejos de la política, de los cardenales, sabemos que antes del papa enviar una carta es cátedra. Esa carta tiene que pasar por todo ese colegio de cardenales, y ese colegio de cardenales tiene que darle el ok para que esa carta salga. Al final el Papa emite lo que ha estado en el corazón de todos esos cardenales. Pero nosotros que no miramos eso de esa manera, lo vemos de otra manera. Si es así, si Pedro fue el primer Papa, en signo de interrogación, entonces encontramos la infalibilidad papal aquí, porque Pablo reprende públicamente al apóstol Pedro. Eusebio de Cesarea hace una referencia porque los padres de la iglesia tropezaron con esto. ¿Cómo es que Pedro, que ya para el siglo II, siglo III, siglo IV, ya lo estaban viendo como el papa de la iglesia? ¿Cómo es que Pedro entonces, que hablaba con infalibilidad, pudo haber sido confrontado por Pablo, un apóstol menor que él? Uno de estos autores cita una tradición y es la que se encuentra en el libro de Clemente, en el libro 5. Clemente dejó establecido que Cefas era uno de los 70 discípulos y que se llamó igual a Pedro por pura casualidad. Cierro la cita. Los padres de la iglesia llegaron a creer que aquí no se estaba mencionando a ese Cefas, que era el apóstol, sino a otro Cefas que llevaba el nombre. Es la manera como los padres de la iglesia trataron de tratar sobre este particular. Algo que señala Pablo es que la salvación era reclamada por los judíos. El judío reclama que por ser judío, la salvación es de ellos. Por eso los judíos no proselitan, no hacen prosélitos, no buscan conversos, no buscan convertidos. El que entra al judaísmo, y tú puedes hacerte judío y yo puedo hacerme judío. Sencillamente voy a una sinagoga, estoy dispuesto a tomar las clases, a cumplir con los requisitos y me puedo hacer judío. Sammy Davis Jr. era judío, conoce la historia. Se hizo judío. La hija de Trump se hizo judía. Rechaza el cristianismo y abraza el judaísmo. Pero cuando usted va al aeropuerto de Tel Aviv y va a los sures, usted va a ver a los Hasidic y en el sur de Brooklyn que están dando literatura y tienen kioscos, pero ¿a quiénes se la dan? A los mismos judíos descarriados de ellos.
Ellos quieren que los judíos descarriados vuelvan a redil, porque el holocausto produjo a muchos judíos distanciados de Dios, y hoy día en Israel el alto porcentaje de judíos que no le sirven a Dios es un porcentaje muy elevado. Israel es como cualquier nación del mundo. Tel Aviv están los desfiles de los gays. Las prisiones se ven por donde quiera. Anda usted por la parte de alguna de las ciudades que tienen, usted se va a dar cuenta que algunas de esas ciudades se va a la calle Ben Yehuda, y en la calle Ben Yehuda va a ver a los mismos muchachos saliendo de la sinagoga el día sábado después que el sol se pone, fumando marihuana, trenzados aquí, fuman que se acabó, se extreman algunos bebiendo vino que se acabó, pero nuestra imagen es totalmente diferente, porque el que no ha estado en Israel le enseñan una cárcel y le dicen que es un centro de reforma vocacional. Y reforma vocacional significa para nosotros es un lugar donde están presos porque cometieron algún crimen y algún delito y por eso se encuentran ahí. El judío se consideraba que por ser judío ya la salvación les correspondía. Pablo se dedicó a alcanzarlo a ellos también, a enseñarle al judío que necesitaba una experiencia de salvación, a enseñarle al judío que no era salvo por las obras de la ley, porque el judío pensaba que cumpliendo con este mandamiento, con el otro mandamiento, cumpliendo con los 613 mandamientos, y la mejor manera que ellos usan para ilustrarlo es la granada, que reclaman que tiene todas las semillas de todos los mandamientos que Dios había dado, tanto los positivos como los negativos. Los judíos como pueblo elegido no se veían ni se ven todavía como pecadores gentiles. Los judíos no necesitaban profesión de fe, ya nacían salvos. La salvación para ellos ya estaba totalmente garantizada. Por eso hasta el día de hoy no buscan proselitar a nadie. No tienen evangelistas para ganar gente para su grupo religioso. Los que estamos proselitando somos nosotros los pentecostales. Los que están proselitando son los testigos de Jehová. Y entre los grupos evangélicos, los más que proselitan, somos nosotros los pentecostales y los testigos de Jehová. Somos los dos grupos con más ánimo de estar proselitando, y el otro grupo, pues lógicamente los bautistas, pero los más agresivos, testigos de Jehová y pentecostales. Por eso es la gran lucha entre nosotros. Tú te conviertes porque yo no me convierto a ti, ni yo me voy a convertir a ti. Y llega el momento cuando usted le dice que es pentecostal, los testigos de Jehová lo dejan, porque usted tiene ese sentir que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, y usted quiere ver a todos los pecadores siendo salvos, siendo perdonados, con su nombre escrito en el libro de la vida. Dijo Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento. Gálatas 2:15 al 17. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo le está diciendo a ellos, hemos nacido judíos, no somos pecadores como entre los gentiles, pero tengo que decirle que no somos justificados por las obras de la ley, sino que nuestra justificación viene por la fe de Jesucristo, porque hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por esa fe en Cristo, no por las obras que tenga la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo hallamos que somos pecadores, ¿será acaso que por eso es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo le está diciendo, las obras nos salvan, somos justificados por la fe puesta en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Cuarto lugar, y pido a Santiago, que como ministro de música me acompañe ahora. Santiago, pasa por aquí. 4. La lección a Simón Pedro. Dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí las vuelvo a construir, me hago transgresor. Yo pudiera detenerme aquí,
¿Cómo es posible que cuando llegamos a Cristo dejamos muchas cosas? Y luego, al pasar los años, volvemos a reacostumbrarnos y a retomar aquellos que habíamos dejado. ¿Cómo es posible que al llegar a Cristo nuestras vidas fueron cambiadas? Hablábamos malo, dejamos de hablar malo y ahora volvemos a hablar malo. ¿Cómo es posible que vivíamos vidas delictivas y desagradables y al pasar los años la gente vuelve a reacomodarse de nuevo a esos principios? Vi ayer en Facebook y respeto los cambios que están habiendo en la iglesia. Bueno, ya la ceremonia de marchar para las bodas se eliminó. Ya la marcha hacia el altar se ha eliminado. Ya el padre entregando a la novia, en muchos no estoy viendo eso. O sea, ha ido cambiando todo. Ya la cena no se da. Yo sé que entran elementos, la arena, entra la sal, está entrando a ponerse el talí. O sea, todo ha ido cambiando, pero veo en Facebook y esta novia, para romper con las tradiciones, decidió casarse con un traje rojo. Traje de novia rojo. Bueno, los pentecostales decimos, sí, pero Quitín, eso representa la sangre protectora de Cristo Jesús. Esa es la iglesia cubierta por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia que el enemigo la ve y no se atreve a tocarla. Pero como dijo la hermana Vivian, no sé si por la edad o por los años de conversión, también me pongo un poco old fashion. Escuché estos dos cánticos de Ramón y de hermana Miriam, y luego Felipe nos dirigió, y de alguna manera yo me reubiqué mentalmente, tuve un estado regresivo mental. O sea, como si un psiquiatra me estuviera dando un psicólogo, llevándome un estado regresivo, que de momento, y Vivian habló, y mi mente, y Janet tomó, y Hanle se paró, y vi a Rosa que se movió, y de momento ese estado regresivo, que hay cosas de antes que son muy buenas. Respetándola a la novia, podía vestirse de azul, podía vestirse de anaranjado, podía vestirse de verde, podía vestirse de violeta la novia. Pero qué sé yo qué, yo estoy acostumbrado a ver la novia vestida de blanco. Y espero que la iglesia de Cristo, aunque está cubierta por la sangre de Cristo, se presente como una novia ataviada con su vestidura blanca. Dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. La ley nos llevó a la muerte, la ley traía muerte. La gracia trae vida. La gracia nos resucitó a todos nosotros, nos levantó a todos nosotros. Somos gente de la gracia. La ley decía esto y vas a vivir. La gracia dice vive y luego a esto. Hay que morir a la ley para vivir en la gracia de Dios. Pero Gálatas 2:20 tiene un pasaje muy llamativo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los días nos levantamos a vivir una vida de crucifixión. A decirle al mundo, ya no vivo. Ya no hago lo que hacía antes. Ya no soy quien era antes. A que el mundo sepa que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mí, que yo veo a Cristo en ti y tú ves a Cristo en mí. Y si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Pablo termina diciendo, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Es una de las sentencias más profundas saber que Cristo te amó. Y aunque nadie te amara, aunque tu padre no te amara, aunque el esposo que tuviste te dejó de amar, aunque los hijos no te llamen y no te amen, Cristo te sigue amando. Tú eres importante para Cristo. Tú eres la paloma de Cristo, tú eres la sulamita de Cristo, tú eres la amada de Cristo. El verdadero llamado cristiano es un llamado a morir, a tomar la cruz cada día, a ser crucificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo nos invitó a la vida de la crucifixión, a morir por la fe, para vivir con Él por la fe. Lo importante no era la ley de Moisés, sino la gracia de Dios manifestada en Cristo. Jesús fue esa ofrenda sustitutiva por tus pecados y por mis pecados. Gálatas 2:21 declara: no desecho la gracia de Dios o el cáliz de Dios. Si por la ley fuese la justicia, termina diciendo entonces, por demás murió Cristo, entonces, diría en el español nuestro, ¿para qué murió Cristo si tengo que ser justificado por las obras de la ley? La ley se podía desechar, pero la gracia de Dios nunca se puede desechar. Esa justicia que vino por Cristo vino colmada de beneficios. Salvación, sanidad, perdón, lavado de pecados, nombre escrito en el libro de la vida. En Cristo Jesús, hermanos, somos diferentes. Somos un mundo diferente. En medio de toda esta normalidad del mundo, la iglesia siempre se mantuvo normal. La iglesia no perdió la normalidad. Pablo de Tarso tuvo que predicarle a Pedro. Lo que no podía hacer la lógica, lo que no puede hacer la razón, lo que no hacen los argumentos intelectuales, lo puede hacer una simple palabra de fe en el corazón de una persona. Ayer hablaba con mi padre espiritual. Dios usó muchas circunstancias como para ti, para mí, para la conversión de nuestras almas. Usó las presiones de mi hermana Mirta, que está ahí. Casa por desdicha, habían dos muchachos adictos a las drogas y Mirta iba a los puntos buscando a esos dos hermanitos que estaban en drogas, buscando que cambiaran su vida y buscando a otros. Mirta siempre tuvo un corazón extraordinario, ayudando a los seres humanos. Desde que era una nena, siempre estaba ayudando a la gente. Por eso se dedicó a educación especial. Iba allá a los puntos calientes. Allí estaba Mirta, que ustedes tienen que cambiar, que hay programas, que hay aquello. Pedro Félix, hijo de una pastora, se une ese coro para que yo cambiara. Poli se convierte, Piri se convierte. Pasaban por el mismo lugar. Llegaba a aquel lugar Poli y me profetizaba a mí. En una cancha, en cuclillas. Y me decía, el día que tú te conviertas para ser un predicador, ¿cómo tú vas a decir a alguien que va a ser un predicador cuando estaban los efectos de estupefacientes? Y yo lo miraba así, levantaba mi cabeza y miraba a Poli, que trabajó en la corte, ¿verdad? En la corte allí de Bayamón, y yo levantaba la cabeza y lo miraba. Y me decía, me llamaba por el apodo de la calle, me decía, tú vas a ser un predicador. Y yo me reía con lo que estaba alrededor mío. Él dice que iba a ser un predicador. Él decía, sí, tú vas a ser un predicador. Empezaba a ser un vacilón. Carlos Osorio, allí con Junior, con el Chino, mi persona, saliendo de Guaipao, de La Perla, qué sé yo qué, Plaza de Armas, la González Padín, planificando hacer algo encima de nosotros. Pero creo con todo el corazón que había un plan que Dios tenía para con mi vida, que yo siempre lo estuve desconociendo.
veces panita mío decía, vamos a meternos ese culto a vacilar. Nos metíamos a vacilar a ver si nos llevábamos algo. Vamos a vacilar la nota ahí, pam, pero Dios tenía un plan. No sé cómo, no se lo puedo explicar, no lo puedo analizar. Terminé un día voluntariamente en las puertas del Teen Challenge. Viajo a los Estados Unidos hace 51 años. Tomo un avión que llegó salía de allá como a las 12 de la noche, llegaba acá a las 4 de la mañana, todo cerrado. Un frío inmenso, porque para mí era frío, para los muchachos acá no era frío, pero usted llegar, ese entonces eso era frío, un mes de agosto. Y yo, wow, esto está frío aquí, un 30 de agosto, esto aquí hace un frío brutal. Y llegamos, cruzo el Holland Tunnel, me hablaban de la montaña de Dios, todo el mundo hablando inglés, comidas raras. Los gringos hacen unas comidas raras. ¿Cómo le llaman? Las habichuelas dulces esas, que no, ni me gustan todavía. Las dulcecitas. Las sweet beans. Las sweet beans con hot dogs. Esas son las comidas que daban allá. Y yo veo un chamaco en la calle comiendo pegado, comiendo plátano, comiendo guineo, comiendo esto. Los cultos ni los entendía en inglés. Mi concepto era diferente. Voy a Reddsburg, Pensilvania, la finca de David Wilkerson. Pero empezamos como éramos muchos en Puerto Rico, antes Puerto Rico alimentaba todos los programas de David Wilkerson, éramos mayormente los puertorriqueños, tenían mayor problema de adicción. Y luego empezaron a entrar dominicanos con problemas de adicción también, ¿verdad, Dagoberto? Que era así. Ese era el problema mayor, que había adicción entre puertorriqueños, dominicanos y morenos. Eran los programas de rehabilitación. Y empezamos nosotros a hacer demostraciones, que hay que poner bilingüe, nos parábamos en medio de los cultos en inglés, español, español, gritando, hasta que nos pusieron que eran bilingües. A mí me mandan a vivir con morenos porque yo era moreno, me preguntaron, ellos no hablan español, yo no hablo inglés, pero ahí tenía que vivir con ellos, que yo era moreno porque era de piel oscura, pues soy moreno, ok. Pero la gracia de Dios estaba trabajando. Empezó a estar en diferentes vidas y trabajaba en las vidas. No me olvido de Joe. Joe era de los Young Lords. Tenía un tatuaje hermoso de un pavo real, que eso era un arte que tenía en el brazo, y todos los muchachos, mira, el pavo real ese que tiene. Y era un Young Lord. Unas ideas exóticas. Otro amigo mío era de los musulmanes negros de la nación de Islam, de Malcolm X. Ese es que Cristo es negro, que eso que enseñan ahí no es así, porque Cristo, él dominaba bien el inglés, un New Yorker. This is black, Jesus is black. Look in the book of Revelation. You see the hair in the book of Revelation? Jesus is not white. It's not white, he's black. Look at there. Read it here in the book Song of Songs. Entonces ese me tenía la cabeza a mí que Jesús era negro. Yo estaba por allá, que la Biblia estaba llena de errores, y nos puso a todos los pocos disidentes que habíamos allá a leer la Biblia completa, a buscar los errores. Pero leyendo los errores de la Biblia, y tengo una Biblia marcada con los errores que yo encontré en ese entonces. Wow, Moisés metió una pareja de los animales limpios. Aquí dice que fueron 7, aquí dice una pareja. Aquí Dios creó de esta manera, pero aquí aparece el capítulo, aquí se contradice. Aquí dice que tenía 18 años, aquí dice que tenía 8 años. Aquí eran 2 endemoniados, aquí es un endemoniado, aquí eran 2 ciegos, aquí es un ciego. Aquí se dice que dijo esto una mujer adúltera, pero aquí lo dice que es María. Y yo empecé a ver esto y yo dije, espérate, la Biblia está plagada de errores, esta gente no ha descubierto esto. Voy donde Rainbow, era nuestro dean, un gringo, misionero. Yo no hablaba inglés, le dije a Aníbal, Philpi, dile a él que me leí la Biblia completa. Y Philpi le dice, he said that he read the whole Bible. Y el gringo me miró y me dijo, pues, tell Keating that he needs to apply the whole Bible to his life. Keating, él dice que ahora te tienes que aplicar toda la Biblia a tu vida. Me rompió el argumento. Pero Joe Vázquez terminó en el mundo, era un John Lord, eso era político y que aquello, que los gringos, que aquello.
Porque ese era nuestro ambiente. Dios lo usó para ponernos a leer la Biblia. Durante ese tiempo leyendo la Biblia, en pocos meses, fue suficiente para que fe comenzara a formarse en mi vida y a creer en que Cristo Jesús era real. Tú eres salvo, tú eres salva, aprovecha esto. El resto de tus años es para servirle a Él y darte a Él. No hay otra alternativa, puestos en pies. ¿Sabe cuál era mi mayor duda, Felipe? Fue mi mayor duda siempre. Que yo creo que cuando tú te morías ya dejaba de existir. Era difícil convencerme de que tú te morías y seguías viviendo. Es que era difícil, yo tuve que aceptarlo por fe. Y todos esos muchachos en la calle, la mayoría piensan así. Que tú te moriste. Hacen funeral, hacen todo, pero te moriste y se acabó. No hay más nada. Déjate de existir. Entonces, cuando me dicen que no. O sea, ¿cómo me están diciendo que yo me muero y que voy a seguir existiendo? Cuando empecé a ver por la Escritura que hay otra vida, que hay esperanza, que hay un cielo, que hay ángeles, que hay un Cristo, que hay un trono de gracia, que hay unos cielos abiertos. Hermano, mi vida hizo así una resurrección. Hoy disfruto la vida en Cristo Jesús. Y mi hermana lo sabe y es testigo. Nos veía corriendo donde quiera, ¿verdad? Ella, ¿qué ustedes hacen corriendo aquí? Nunca se avergonzó de nosotros. Esa muchacha que está ahí. Pero ahora estaba con nosotros en el campamento, viendo que Junior no está porque mi hermano se fue hace muchísimo, más de 25 años, ¿verdad? ¿Cuántos años? 30 años mi hermano se fue al cielo. El chino murió ¿cuántos años? Como 35, 40 años. De los 3 que estábamos, 2 se fueron al cielo. Dieron su corazón después, pero ya en los estados finales. Todavía el hijo de doña Toña está aquí. Dios es buenísimo. Padre Dios celestial, te doy gracias. Gracias, Dios, porque me ayudas a entender y agradecer, como todos y como Dagoberto, agradecer tu gracia. Porque vimos tu gracia. Y sabemos, Señor, que no hay pecadores, alta clase, baja, pecador para ti. Desde el que robó un banco hasta que él se pudo robar una pluma. Pero sabemos, Dios, que tu gracia es para perdonar a todos los seres humanos. Si hay familiares nuestros que todavía están fuera de redil. Y yo me uno a todos estos padres y a todas estas madres y a estos hermanos y hermanas clamando por esos familiares nuestros. Que ya tú los tienes anotados y que ya tú le tienes ese microchip. Siguiéndolos donde quiera que estén espiritualmente y el Espíritu Santo trabajando en ellos para que un día también vengan rendidos. Y hoy hacemos reclamo de todos esos familiares. Y te damos gracias por aquellos que tuvieron esa bendición de haber sido presentados de niño en la iglesia. Qué privilegio, qué honra, qué honor, qué pedigrí de que fueron un día presentados en la iglesia. Pero también damos gracias por aquellos que han tenido que luchar, Señor, porque cuántas cosas han ocurrido en este proceso de su vida de salvos y salvas. Pero están ahí, ahogándose, han llegado a la otra orilla, golpeándose, se han levantado de nuevo. Y hoy te doy gracias, Dios, por cada uno. Ayúdanos, Señor, a saber cuando somos confrontados por alguien o cuando nos toca confrontar a alguien. Que no seamos tercos y que podamos recibir ese regaño que es para bien de nuestras vidas. Hoy me uno a todos mis hermanos a darte gracias por todos aquellos y aquellas que a lo largo de los años estuvieron regañándome a mí. Hoy recuerdo a todos los que me regañaron. Quizás no recuerdo todos los regaños, pero recuerdo que fueron muchos y muchas
Lo que a lo largo de mi vida me estuvieron regañando. Y hoy digo que muchos de esos regaños fueron para bien, para formarme, para enderezarme, para ponerme en pie. Amén.